Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador. Para mí dejó la gloria en la cruz, por mí expiró. Cantaré la maravilla de Jesús. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Muy buenas noches o muy buenas tardes. Les habla y les saluda una vez más Uriel de la Rosa Santillán. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el área de West Palm Beach, Florida. Y estamos una vez más transmitiendo en vivo por esta radio internet, Mensaje de Amor para Salvación. Y también estamos transmitiendo vía Facebook Live a través de la página de la radio. El nombre es Mensaje Salvación. 2 de abril del 2019. Son las 8:03 tiempo del este. Tiempo del este. Parece que todavía hay 2 horas de diferencia con respecto del tiempo del centro, ¿verdad? Por allá serían las 6:03. Estamos transmitiendo una vez más su programa ¿Quién es Jesús? Y como ya lo hemos comentado anteriormente, pues esta pregunta es muy, muy importante, que como cristianos seamos capaces, ¿sí?, de responder, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Y también lo hemos comentado, la vida del cristiano gira en torno a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro ejemplo, Él es el medio por el cual fuimos salvos, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro mediador, es nuestra guía, es nuestro líder, es todo, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de conocer y ser capaces de respondernos esta pregunta de quién es Jesús. Y eso es lo que hacemos en este programa, y no es más que una lectura detallada del Evangelio de Lucas, una de las biografías autorizadas por Dios, ¿sí? El Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 18. ¿Sí? Hoy vamos a ver del versículo 31 en adelante. Capítulo 18, versículos 31 en adelante. Vamos a leerlo y después tendremos una oración. Ahí en Lucas 18, 31 al 34, dice la palabra de Dios. Y tomando a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles y será escarnecido e injuriado y escupido. Y después que le hubieren azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos no entendían nada de estas cosas, y estas palabras les era encubierta y no entendían lo que decía. Vamos a orar. Padre nuestro, en estos momentos inclinamos nuestro rostro para dirigirnos a ti en oración. Primeramente para darte gracias por todas las bendiciones que recibimos, por lo bueno que eres con nosotros, porque nos dejas ver o nos dejaste ver la luz de este día. Y sobre todo algo que nunca debemos de olvidar y siempre debemos de tener en mente, que por tu amor somos salvos, al enviar a tu Hijo unigénito para perdón de nuestros pecados. Ahora tenemos esperanza, ahora podemos mirar y ubicarnos, ¿sí?, en esa morada celestial que tú nos has prometido. Todo por tu gran amor. En estos momentos también te pido por todos aquellos hermanos, hermanas, seres humanos que están pasando por situaciones difíciles, sufrimiento, dolor. Fortalécelos y que en todo se haga tu voluntad.
En este estudio estamos por aprender más de tu palabra. Que lo que aprendamos lo apliquemos en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Para ubicarnos un poquito más en contexto, voy a irme ahí a Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, pero en el versículo 29. ¿Sí? Estas palabras las dice Pedro después del relato del joven rico. Dice Pedro en el 28, perdón. Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Entonces, el Señor podía ver hacia dónde o dónde estaban enfocados los discípulos aquí a través de lo que Pedro había dicho, ¿verdad? Toda esta discusión de dejarlo todo para seguirlo y la recompensa. Esto estaba hablando Pedro, ¿verdad? Nosotros te hemos dejado todo, ¿sí? ¿Qué recompensa vamos a tener? ¿Cómo no, Isaías Gutiérrez? Vamos a estar orando por ti y por tu esposa. Que Dios les bendiga. En la mente de los discípulos, sí, se estaba convirtiendo en una fantasía de posición y poder. Especialmente la declaración que hizo Jesús acerca de juzgar a las 12 tribus de Israel y sentarse en 12 tronos. Ese relato lo encontramos ahí en Mateo, ¿verdad? 13:28. Y entonces aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, a causa de la manera de cómo estaban pensando estos apóstoles, ¿sí? Su mentalidad terrenal. Ellos para este momento todavía estaban pensando en un Mesías material, ¿sí? No en un Mesías espiritual. ¿Sí? Todavía su mente estaba en esta tierra, ¿sí? Y ellos estaban ambicionando poder, ¿sí? Ellos veían al Mesías terrenal en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Señor Jesucristo tiene que decirles, ¿verdad? Y aquí predice por tercera vez claramente que irá a Jerusalén y ahí será crucificado, ¿sí? Al tercer día resucitado de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo sabía que debía repetir y repetir y hablarles y estarles diciendo sobre este concepto, sobre esto que iba a pasar, ¿verdad? De hecho, ya estaba a pocos días de que fuera a pasar. Aquí ya estamos a pocos días de la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Sí? Debía de estarle hablando a los discípulos, ¿sí? Sobre la naturaleza de su reino. ¿Sí? Constantemente les estaba diciendo: mi reino no es material, mi reino es espiritual. Estos discípulos todavía para este tiempo su mente estaba en las cosas de la tierra, ¿verdad? Y entonces para ellos no cabían los acontecimientos que nuestro Señor Jesucristo había predicho o predijo aquí, ¿sí? Para ellos no cabía un sacrificio, una muerte, ¿sí? Ellos hablaban de un Mesías terrenal, ¿verdad? Un Mesías que iba a llevar al poder a la nación, de Israel. Y no era así, ¿verdad? Entonces aquí lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es confrontarlos, ¿sí? Confrontarlos de una manera honesta y clara, para cuando llegue el momento recuerden que Jesús no los engañó, ¿verdad? Recuerden que estos hombres, estos 12 apóstoles, recuerden que Jesús siempre fue honesto y siempre les dijo lo que iba a pasar. Y de hecho, se los dije una vez, esta es la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo predice, ¿sí? Predice lo que estaba por pasar, ¿sí? Predice su muerte.
la, la profecía de Jesús sobre su muerte y resurrección demuestra claramente su conocimiento sobrenatural. ¿Sí? Él ya sabía, sí, ya tenía bien claro cuál era su misión en este mundo, ¿verdad? Desde el inicio de su ministerio ya lo sabía. Jesús, siendo judío y realmente no cometiendo ningún crimen contra Roma, ¿sí? Uno esperaría que Jesús se encontrara con la muerte normalmente, ¿verdad? O ejecutado por los judíos, por lapidación, ¿sí? Él, antes de su muerte, él ya sabía quiénes estarían involucrados en su muerte, ¿verdad? Tanto los judíos como los gobernantes gentiles. Y como vemos, no solo se cumplieron sus predicciones, ¿sí? Predicción de su muerte, ¿sí? Sino que también se cumplieron muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Muchas de las profecías que habían sido hechas siglos o milenios antes de que nuestro Señor Jesucristo estuviera en la tierra. Silpa García, nuestra hermana, duelo de nuestra hermana Silpa García. Bueno, nos unimos con tu familia en oración, nuestro más sentido pésame, que Dios les dé fortaleza. Y sí, vamos a estar orando por ustedes. Así es, ya todo había sido profetizado, ¿verdad? Todo estaba por cumplirse. Como les dije anteriormente, aquí ya estamos a pocos días de esa semana, ¿verdad? De la semana en la cual nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado, ¿sí? A manos de los gentiles, ¿verdad? A manos de los romanos por su gente, ¿sí? Por estos líderes judíos que nunca creyeron en él. Allí en el versículo 34 dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. No fue, ¿sí? Porque no pudieron entender. ¿Sí? Lo que está hablando Jesús o la predicción de nuestro Señor Jesucristo aquí está bastante clara, ¿sí? Está bastante clara. Sí, pero ellos no entienden, no quieren juntar, no quieren hallarle sentido a lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando, ¿sí? Simple y sencillamente no quieren, ¿sí? Lo que para ellos, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo no tiene sentido. Son palabras incoherentes, ¿sí? Aquí el texto no significa que un velo, ¿sí? O de manera milagrosa un velo se interpuso en sus mentes para que no comprendieran. Aquí básicamente los discípulos no entendieron porque ellos no quisieron, ¿verdad? Entonces en un inicio ellos simple y sencillamente no encuentran las palabras de nuestro Señor Jesucristo sin sentido, ¿verdad? Sí. Palabras incoherentes para ellos. Y en parte por qué no lo entendían o no lo querían entender. Esta profecía, ¿sí? Del sacrificio del Mesías Rosa Pérez, hermana,
Saludos, hermana, que Dios te bendiga y saludos a todos nuestros hermanos y hermanas allá en Cuba. Si no esta profecía, les decía, fue malinterpretada. ¿Sí? De hecho, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, todo lo concerniente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, al Mesías que iba a sufrir, que iba a ser entregado, que iba a morir por manos gentiles, ¿sí? Todo esto había sido malinterpretado, ¿verdad? Ni los propios líderes judíos lo querían aceptar o lo aceptaban, ¿verdad? Para ellos era imposible que el Mesías fuera a sufrir de esta manera. Entonces, por lo tanto, pues los discípulos como judíos, pues también estaban de esa manera, ¿verdad? Estaban también de esa manera mentalmente. Ellos pensaban también que lo que nuestro Señor Jesucristo les acababa de decir no era posible, ¿verdad? ¿Sí? No era posible que iba a pasar. No entendieron a Jesús porque no estaban captando lo que Él estaba diciendo, simple y sencillamente. David Velázquez, saludos, que Dios te bendiga, saludos a tu familia. ¿Sí? Se negaron deliberadamente a escuchar lo que Él estaba diciendo. ¿Sí? Pero, ¿por qué? ¿Por qué después de esta tercera predicción clara de su muerte? ¿Sí? ¿Por qué después de esta tercera predicción todavía se niegan a aceptarla? ¿Sí? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que para ellos es inconcebible lo que el Señor Jesucristo está hablando? ¿Sí? Bueno, para eso hay que ir a Mateo 20, ¿sí? Mateo 20, versículos del 20 al 28, o Marcos 10, del 35 al 45. Ahí se revela, ¿sí?, la razón por la que lo que había hablado nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles no la entendían, ¿no? Para ellos era inconcebible, ¿sí? Para ellos no cabía en su mente que estos acontecimientos iban a pasar, ¿sí? Y de hecho, para ellos son palabras tan incoherentes que mira con lo que salen, ¿verdad? Ahí en estos relatos, no los encontramos aquí en Lucas, pero ahí en los relatos de Mateo y Marcos, ¿sí?, ahí se revela la razón de su negativa a captar el verdadero concepto mesiánico, ¿sí? A pesar de que fue predicho siglos antes por los profetas, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo que estaba pasando? Estaban luchando, estaban peleando entre sí por posiciones políticas, ¿sí? Y esto era lo que estaban pensando. Ellos pensaban en un reino terrenal, ellos pensaban en un Mesías que les iba a llevar poder a la nación de Israel, ¿verdad? Era en lo que estaban pensando. De hecho, estos relatos, los relatos que encontramos ahí en Mateo y Marcos, nos dicen de dos de los apóstoles, ¿verdad? ¿Sí? Jacobo y Juan. ¿Sí? De hecho, ellos envían a su madre a solicitar un puesto, ¿sí?, puestos de poder, ¿sí?, a Jesús. ¿Sí? Acuérdate lo que dice la madre, ¿verdad? Deja que mis dos hijos, uno esté a tu izquierda y otro esté a tu derecha. ¿Sí? Ahí, el Señor Jesucristo advierte severamente a los discípulos que estaban actuando como paganos, que no entendían, ¿sí?, que no entendían el verdadero mensaje que Él había traído, que no estaban entendiéndolo, ¿verdad?, que era el Mesías espiritual. ¿Y de qué manera iba a morir y de qué manera iba a sufrir? ¿Sí? Por el perdón de los pecados de la gente. ¿Sí? Pero no lo entendía. Entonces ahí en esos relatos, nuestro Señor Jesucristo amonesta a estos dos discípulos. Lucas omite este incidente aquí, pero al mismo tiempo es el único que registra a los discípulos discutiendo sobre
lo mismo en el aposento alto, ¿sí? En el momento de la última cena. O sea, momentos antes, ¿sí?, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte, de su muerte, todavía los apóstoles están discutiendo sobre quién va a ser el número 2, ¿sí?, en poder, ¿verdad? El hecho de esta muerte tan humillante, ¿sí?, quizás fue un problema, ¿sí?, para estos apóstoles. Ellos no podían entender que un Mesías fuera a morir de esa manera, y menos a manos de los romanos, ¿sí? De hecho, nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Señor Jesucristo, esta copa fue un trago muy duro que tuvo que soportar, ¿verdad? Acuérdate cuando estuvo en el huerto, ¿verdad? Que pedía a Dios Padre que si era posible que no pasara todo esto, ¿verdad? Que si era posible que no pasara todo esto, pero decía, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces fue un trago muy duro también, ¿verdad? El hecho de su muerte, y en manos, sobre todo en manos de estas gentiles de los romanos. Si tú sabes, o esto lo vamos a hablar más adelante, la muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue una muerte en exceso humillante, ¿sí? Fue una muerte y humillante. Entonces aquí notamos a sus propios discípulos, de más de 3 años de aprender de él, todavía no entendían y todavía no comprendían, ¿verdad?, el reino, o cuál iba a ser el reino de Dios, ¿verdad? Todavía no entendían que sería un reino espiritual, no un reino terrenal. De hecho, después de su muerte, vamos a ver también ese relato, ¿verdad? Los 2 discípulos en el camino a Emaús tuvieron que ser reprendidos por Jesús e instruidos nuevamente de que sus propios profetas habían predicho la humillación del Mesías. Ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23 encontramos lo que dice Pablo, ¿verdad? Él escribió que la crucifixión de Cristo era un obstáculo para los judíos y una locura para los gentiles. La mente, ¿sí?, la mente no regenerada del hombre no va a creer que un Salvador crucificado, ¿sí?, puede salvarlo, porque el orgullo humano se niega a aceptar la idea de la expiación indirecta. ¿Sí? Por esta razón, Dios levantó a Jesús de entre los muertos y verificó histórica y empíricamente que la muerte de Jesús fue una expiación indirecta. Una vez más te lo comento, los judíos nunca pensaron en su Mesías como alguien que expiaría sus pecados, ¿sí?, sino uno que los libraría de la esclavitud terrenal. ¿Sí? Ellos, los judíos, querían liberación política, querían poder, ¿sí?, querían liberación económica, pero ellos no estaban interesados en la libertad espiritual, y en ese momento los apóstoles tampoco. Ellos querían poder, ¿sí? Pues de hecho, después de más de 2000 años de historia del Evangelio, la mayoría del mundo, ¿sí?, no está interesado en una libertad espiritual, ¿verdad? La mayoría del mundo está interesada solo en aspectos políticos y económicos. Después de eso, ahí en el 18, ¿sí?, 35, encontramos otro relato, ¿sí? 18:35. Lo voy a leer y después comentaremos un poquito. Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando.
y oyendo a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle así, y cuando él llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recibió la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando lo vio, dio alabanza a Dios. Amén. Palabra de Dios. Finalmente, ¿sí?, Jesús abandona el área conocida como Perea y se dirige hacia Jerusalén. ¿Sí? Cruza el río Jordán, ¿sí?, se dirige hacia Judea y llega a Jericó. ¿Sí? Inmediatamente, un alumno cuidadoso del Evangelio, un alumno estudioso, registraría que aquí hay discrepancias. ¿Sí? Y es que este es uno de los relatos que utilizan a todos aquellos adversarios de la palabra de Dios para decir: aquí hay contradicciones, ¿sí? Porque Mateo dice una cosa, Marcos dice otra cosa y Lucas dice otra cosa, ¿sí? Y de hecho te voy a hacer esa pregunta a ti, ¿sí? ¿Tú qué piensas? ¿Te habías puesto a estudiar en este relato? ¿Has encontrado estas contradicciones? Y si las has encontrado, ¿qué respuesta tienes a aquellos adversarios de la Biblia, aquellos que están en contra de la Biblia? ¿Sí? Mateo y Marcos, vamos a ver de qué se tratan esas contradicciones. Mateo y Marcos dicen cuando salía de Jericó, porque ese es el mismo de relato, ¿verdad? Los historiadores dicen, ¿sí?, que ese es el mismo relato, el de los 3 evangelios. ¿Sí? Mateo y Marcos dicen cuando salía de Jericó. Mateo 20, 29 y Marcos 10, 46. Pero Lucas dice cuando se acercaba a Jericó, o sea, cuando entraba a Jericó. Entonces, de entrada aquí, ¿qué están diciendo? Hay contradicción, ¿verdad? Porque 2 evangelios dicen que cuando salía de Jericó y Lucas dice que entraba. ¿Sí? ¿Qué respuesta puedes dar tú? Te encargo que leas este versículo, digo que este relato, ¿verdad? Y te voy a dar la cita una vez más. Lucas 18 del 35 al 43, ¿sí? Mateo 20 del 29 en adelante y Marcos 10, ¿sí?, del 46 en adelante. O nada más estos versículos que te voy a dar. 18:35 de Lucas, 20:29 de Mateo, ¿sí?, y 10:46 de Marcos. Hermano Atilio Martínez, que Dios te bendiga y saludos a nuestros hermanos del sur de Carolina. ¿Sí? Cuando tú los leas, ¿sí?, vas a encontrarte con esto, ¿verdad? Y bueno, si no has escuchado, si no has escuchado de adversarios o de gentes que están en contra de la Biblia, gentes que atacan a la Biblia, esto es uno de los relatos que más han sido atacados por estas gentes. ¿Sí? Y entonces uno debe de estar preparado, uno debe estar listo para defender aquello que cree. ¿Sí? Nosotros creemos que la Biblia no tiene contradicciones, que la Biblia ha sido escrita bajo dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué respuesta les das? ¿Sí? ¿Qué respuesta les das a estos adversarios? ¿Sí? Sobre estas supuestas contradicciones. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar poquito al respecto. Te voy a dar algunas
respuestas que ciertos estudiosos de la palabra de Dios dan a estos adversarios, ¿verdad? Lo primero, ¿sí? Lo primero es importante, ¿sí?, notar que cuando una persona estudia pasajes como estos, que los críticos alegan son contradictorios, ¿sí?, lo primero que debemos captar o ver es recordar, ¿sí?, algo bien importante. Si en el relato existe una forma razonable de armonizar estos registros, ¿sí?, por supuesto que no se puede hacer o hablar de una contradicción legítima, ¿sí?, a menos que estos adversarios puedan demostrar que sí la hay, ¿sí? Pero si no es así, en este relato, ¿sí?, este relato no se puede considerar una contradicción, ¿sí?, porque es una diferencia, ¿sí? Son dos relatos diferentes, ¿sí?, sobre el mismo hecho o sobre el mismo acontecimiento, ¿sí? Lucas da un relato diferente sobre el mismo acontecimiento y Marcos y Mateo dan otro relato diferente sobre el mismo acontecimiento, pero en ninguna manera son relatos que se contradicen, ¿sí? De hecho, puede haber dos soluciones, ¿sí? Cuando Jesús entra, Marcos nombra a un ciego, a un hombre, ¿verdad?, vidente, que es Bartimeo. Cuando Jesús entra a Jericó, Bartimeo pide ayuda, ¿sí?, pero ya pide ayuda demasiado tarde para que lo escuchen. Entonces lo que hace Bartimeo, rodea la ciudad, se une a otro hombre invidente, ¿sí?, y ya afuera de la ciudad hace un llamamiento a Jesús, ¿sí?, cuando abandona Jericó. Y es cuando es curado, ¿verdad?, al salir de la ciudad. Esa es una alternativa, ¿sí? Cuando Jesús entra, Bartimeo pide ayuda, pero no es escuchado. Pero a toda costa busca ayudarlo y da vuelta, rodea la ciudad, ¿verdad?, para esperar a Jesús a que salga, ¿sí? Y ahí se une con otro hombre invidente y es cuando hace el llamado a Jesús, ¿sí?, y es cuando es curado. Es una posible explicación, ¿sí? Son relatos diferentes. La solución número 2 de la que hablan los estudiosos, bueno, esta históricamente, ¿sí?, se dice que había dos poblaciones, ¿verdad?, con el nombre de Jericó, ¿sí? Estas dos poblaciones, o estos dos Jericós, eran conocidos por la gente en los días de Jesús, ¿sí? Había una antigua ciudad, o era la antigua ciudad, ¿sí?, judía, a 1 milla de distancia de la nueva ciudad, ¿sí?, la antigua Jericó y la nueva Jericó. Y había una distancia de 1 milla. Y las dos estaban directamente en el camino de Jesús a Jerusalén. El relato de Mateo y Marcos, ¿sí?, lo relatan o se refieren a cuando nuestro Señor Jesucristo está saliendo de la ciudad antigua, ¿verdad?, de la Jerusalén antigua. El relato de Lucas es como si nuestro Señor Jesucristo estuviera a punto de entrar a la nueva Jerusalén, ¿sí? Las dos se llaman Jericó, ¿sí?, bueno, la antigua Jericó y la nueva Jericó. Esta podría ser otra explicación. Entonces no hay contradicciones, ¿verdad? No hay contradicción. Simplemente son dos relatos que se ven, ¿sí?, de diferente manera, o que se relatan de diferente manera. De hecho, los estudiosos dicen que la arqueología ha confirmado esto, ¿verdad? Y para muchos estudiosos,
¿sí? Dedicados a la materia, la solución 2, esto que les estoy diciendo de la antigua y la nueva Jericó, ¿sí? Parece ser la más plausible. Pero esto no es todo. Hay otro problema más en este relato, ¿sí? Mateo dice que había 2 ciegos. ¿Sí? Mateo dice que había 2 ciegos, 20:30, mientras que Marcos y Lucas solo mencionan a uno. Y es el mismo relato. ¿Sí? No hay contradicción. A menos que Mateo especifique que eran 2 y no 1, pues entonces ya no hay nada que hacer, ¿verdad? O a menos que Marcos y Lucas digan era 1 y no 2, ahí ya está afirmando que no eran 2, ¿verdad? Que era solamente 1, entonces así, y ahí ya va a haber una contradicción. Pero nadie menciona esto, ¿sí? Entonces la solución número 1 sería: siempre tenemos que recordar que el silencio de un registro no es en sí mismo una contradicción de lo que otro afirma, es lo que te estaba diciendo. La única manera de que los escritores de los evangelios se contradigan unos a otros es si dicen que solo había un ciego, ¿sí? O había 2, ¿sí?, mendigos ciegos y no 1. Entonces no hay contradicción. Y la solución número 2, Marcos y Lucas solo mencionan a 1, ¿sí?, porque era el que más hablaba, ¿sí?, el que más gritaba, el que más pedía ayuda, ¿sí? En cierto sentido era el líder, ¿verdad?, de los 2 que estaban ahí, ¿verdad? Era el líder, ¿sí? De hecho, ese líder Marcos lo llama por su nombre, ¿sí? Bartimeo se llamaba. ¿Sí? Entonces, el relato sería de la siguiente manera. Junto al camino, ¿sí?, entre los 2 Jericós, la antigua Jericó y la nueva Jericó, ¿sí?, rumbo a Jerusalén, ¿sí?, entre estos 2 pueblos estaban sentados los 2 ciegos, ¿sí? Uno de ellos se llamaba Bartimeo. Al oír a la multitud que seguía a Jesús pasar, le preguntó que qué estaba pasando. Cuando le dijeron que estaba pasando Jesús de Nazaret, gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Aquí la palabra para gritar, ¿sí?, indica que está gritando, ¿verdad?, pero duro para que sea escuchado, ¿verdad? ¿Sí? Está gritando a manera de como un lamento, ¿verdad?, para que se oiga fuerte. Está clamando, ¿sí? Esta palabra describe a alguien gritar para llamar la atención. Y aquí es muy importante notar que este ciego, este mendigo, creyó 2 cosas acerca de Jesús, ¿sí?, que él podía curar, ¿sí?, que él lo podía curar de su ceguera, y también que él era el Mesías. Y aquí es algo interesante, ¿verdad? Que él era el Mesías. Porque al decirle hijo de David, precisamente eso era lo que se entendía, ¿sí? Este hombre reconocía que Jesús era el Mesías. Entonces, aparentemente, Jesús estaba enseñando a las multitudes mientras caminaba por el camino. Y los fuertes gritos de atención del hombre, pues hacían que fuera muy difícil escucharlo, ¿verdad? Aparentemente nuestro Señor Jesucristo está enseñando. Pero de repente se agarra a gritar, duro este hombre, este mendigo, ciego,
a gritar y a gritar y a gritar hasta ser escuchado. Y entonces pues está interrumpiendo, ¿verdad? Quizás también este ciego pues se tambalea o de una u otra forma intenta a toda costa llegar hacia donde está nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Abriéndose paso entre las multitudes. ¿Sí? Mientras caminaban junto a Jesús. Entonces estos hombres llegó el momento en que se convierten en un obstáculo. Y son considerados como una molestia. Porque, ¿qué es lo que dice el relato? Pues los que estaban delante de la multitud reprendieron al mendigo, ¿verdad? ¿Sí? Lo regañan, lo amonestan. ¿Sí? Le hablan con desprecio. Eso significa el texto ahí. Ahí en este lo encontramos. Ahí en el 39 del capítulo 18 de Lucas dice, y los que iban delante le reprendían para que callase. ¿Sí? Le hablan con desprecio a estos hombres, con una actitud altiva. ¿Sí? Lo consideran como un estorbo a esta persona discapacitada. Y de hecho le dicen que se calle. Pero eso cayó a este hombre, a este mendigo ciego. No, gritaba aún más y más y más. Hermana Gloria Salazar, saludos, que Dios te bendiga. ¿Sí? Pero ya cuando lo escuchó cerca, cuando este hombre ciego sintió que estaba cerca, sigue gritando, pero ya el grito denota emoción, ¿verdad? Porque ya había conseguido estar cerca de él, ¿verdad? Y entonces el grito ya denota emoción, ¿sí? Un grito de clamor, ¿sí? Y sigue insistiendo en que Jesús se detenga y le muestre misericordia. Mateo dice que los dos, ambos ciegos, le gritaban a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Pues se detiene y da instrucciones para llevar a estos dos hombres ante él. ¿Sí? Marcos dice que Bartimeo se quita la capa, se levanta de un salto y se acerca a Jesús, ¿sí? Junto con el otro. ¿Sí? Lee este relato, ¿verdad? Y visualízalo. Si tú lo visualizas, te vas a dar cuenta de aspectos muy interesantes. Si tú lo visualizas, vas a poder apreciar este relato. Vas a apreciar el impacto, ¿sí?, de este incidente. ¿Sabes por qué? Bueno, Jesús está en camino ya a Jerusalén, acuérdate. Va a Jerusalén días antes de su sacrificio. ¿Sí? Ya te imaginas qué hay en la mente de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, acaba de hablar de la cruz a sus discípulos, les acaba de hablar de este sacrificio, de cómo iba a morir a sus discípulos. Desafortunadamente, ¿sí?, los discípulos se niegan a escucharlo. ¿Sí? Y no solamente se niegan a escucharlo, sino que están peleando y discutiendo, peleando por puestos de honor y de poder. Entonces ya te imaginarás, ¿verdad?, la escena. Ya te imaginarás, imagínate hasta el rostro de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que estaba por pasar, lo que había dicho a sus discípulos, la respuesta y la reacción de sus discípulos, o sea, nada estaba saliendo en esos momentos. ¿Sí? Bueno, pues en esos momentos es cuando Él se dirige, ¿sí?, o cuando entró en el camino entre estas dos ciudades, la antigua y la nueva Jericó, ocurre este acontecimiento. Señor Jesucristo aquí en estos momentos se está concentrando en la culminación del gran plan eterno de la redención de Dios. ¿Sí? Este plan que está a punto de llevarse a cabo. ¿Sí?
El Señor Jesucristo está a punto de sufrir de una manera indescriptible por los pecados de la humanidad. Hasta presionado ha de estar, porque solo le queda un tiempo, pero relativamente muy limitado para enseñar a los 12 apóstoles. ¿Sí? Todo eso está en su mente cuando de repente estos dos hombres pobres, harapientos, ciegos y discapacitados le gritan: ayúdanos, ayúdanos. Estos hombres inadaptados de la sociedad, marginados sociales, ¿sí?, rechazados en ese momento por los que estaban ahí con el Señor Jesucristo. Jesús se detiene para ayudarlos. Aquí, por unos momentos, el Señor Jesucristo subordina por completo sus pensamientos, sus sentimientos. Emocionalmente no está bien el Señor Jesucristo aquí, pero deja todo eso a un lado con el objetivo de ayudar. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así de grande es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te fijas, nadie se ofreció a ayudar a estos hombres. Ninguno de los 12 se ofreció a ayudarlos. Las multitudes menos, ¿sí? Pero mira lo que Jesús vio en ellos. Nuestro Señor Jesucristo vio en estos dos hombres harapientos, ciegos, pobres, ¿sí?, una belleza y un valor que no vio en otros. ¿Sabes qué fue lo que vio? Su fe. Eso fue lo que vio el Señor Jesucristo. Jesucristo preguntó qué podía hacer por ellos. Y Bartimeo dijo: Señor, que pueda volver a ver. Y Jesús ordenó con palabras, ¿verdad? Vuelve a ver. Aquí nuestro Señor Jesucristo está dando una orden, así se debe de entender. Vuelve a ver. ¿Sí? La fe de estos dos hombres pobres y ciegos, ¿sí?, en medio de todo este clamor mundano de las multitudes, inclusive de sus propios apóstoles, que seguían sin comprender y sin entender el mensaje, ¿sí?, de él. ¿Sí? Este acontecimiento sirvió como un alivio refrescante y un estímulo espiritual para nuestro Señor Jesucristo antes de enfrentarse a la cruz. Finalmente nuestro Señor Jesucristo les dice a estos hombres pobres y ciegos: tu fe te ha salvado. ¿Sí? No solamente estás curado, sino que estás salvado. Pudieron haber estado curados, pero iban a estar perdidos. No, aquí les dice: están curados, pero han sido también salvados. ¿Por qué? Por su fe. No solo la fe de estos ciegos pobres, ¿sí?, le dio a Jesús consuelo espiritual, ¿sí?, sino que el milagro que él realizó en ellos hizo que las multitudes glorificaran a Dios. ¿Sí? Hizo que glorificaran a Dios. ¿Sí? Si te fijas, por todo lo que atravesaron estos dos pobres hombres y ciegos para aproximarse a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero ellos no se doblegaron.
limitados y todo, no se echaron para atrás. Ellos querían ser salvos y estaban absolutamente seguros que Jesucristo los iba a sanar. Tenían una certeza absoluta. Ellos habían oído ya de Él. ¿Sí? Ellos habían oído lo que había hecho, ¿sí?, en otros lugares. Nancy Pando, hermana, gracias, que Dios te bendiga. ¿Sí? Y contra todo pronóstico, y de una manera insistente, ¿sí?, a gritos, ¿sí?, ayúdanos, ayúdanos. ¿Sí? Y a empujones quizás logran acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Ellos deseaban y ellos querían, ¿sí?, y tenían fe en que Jesucristo los iba a sanar. Y ellos buscaron insistentemente a Jesús. Esa es la actitud que todo ser humano debe de tener. Ir en pos de, buscarlo, ¿sí?, para ser salvos. Desafortunadamente, la mayoría de los seres humanos hacen todo lo contrario. Corren. Yo no quiero saber nada del Evangelio, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de Cristo, no me interesa. Estoy muy ocupado en las riquezas, estoy muy ocupado en esto, estoy muy ocupado en aquello. Qué gran ejemplo el de estos hombres, pobres y ciegos. ¿Sí? De qué manera insistente buscaron a Jesús. Deberíamos de aprender de ellos, muchos seres humanos. Porque muchas veces con nuestros hechos hacemos todo lo contrario. ¿Sí? Bien. Aquí acabamos el capítulo 18. Entramos al capítulo 19. ¿Sí? Y aquí en este capítulo 19, en el 28 en adelante, se relata o se narra la entrada triunfal, ¿sí?, a Jerusalén. ¿Sí? En este 19 del 28 en adelante. Entonces ya estamos por empezar, por iniciar, ¿sí?, lo que viene siendo la última semana, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Sí? Esta última semana se encuentra en los capítulos del 19 al 24. ¿Sí? Del 19 al 24. Pero antes de la entrada triunfal vamos a ver un relato. ¿Sí? Este relato es muy leído. De hecho, desde que yo estaba chico, me recuerdo de él. Inclusive hay un corito en honor a Zaqueo, relatando el acontecimiento de este hombre. Quizás tú lo recuerdes. Bueno, en el 19 inicia con este relato. ¿Sí? Vamos a ver una parábola, la parábola de las 10 minas, y después, ¿sí?, iniciamos, ¿sí?, con la entrada triunfal a Jerusalén, la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a despedirnos. Hasta aquí llegamos. Vamos a tener una oración. Algunos hermanos nos hicieron una petición. Vamos a dedicar estos minutos para la oración. Vamos a
Nuestra hermana Silpa García, sí, nos pide de sus oraciones por su familia. Su familia está en duelo. Vamos a pedirle a Dios fortaleza para su familia. Silpa García. Y nuestro hermano Isaías Gutiérrez dice que estemos orando por él y por su esposa. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro, Padre Santo y glorioso, a quien se le debe toda honra y obediencia. Una vez más nos dirigimos hacia ti en oración, Señor. Primeramente, una vez más, para agradecerte por todo lo bueno y por las bendiciones que recibimos. Tu gracia y tu misericordia. En esos momentos te pido que nos ayudes, te pido que bendigas a mis hermanos. Te pido que bendigas a nuestro hermano Isaías y su esposa. Te pido fortaleza para ellos. Solo tú sabes las situaciones por las que están pasando. Son momentos duros y difíciles, quizás, pero sabemos que bajo tu mano, sabemos que con tu ayuda y si es tu voluntad, ¿sí?, se podrá seguir adelante. Dice el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. También te pido por nuestra hermana Silpa. Su familia está pasando por luto. Dales fortaleza y dales consuelo. Te pido por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están pasando por situaciones de violencia, situaciones económicas, situaciones de salud. Fortalécelos y que se haga tu voluntad también. Que tengamos una noche tranquila, que podamos ver la luz de un nuevo día si es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estaremos nuevamente mañana en punto de las 6 de la tarde, tiempo del centro, ¿sí?, con su programa ¿Quién es? Con los santos en el cielo, cantaré con grande amor. Me salvó con gracia eterna cuando erraba.